Bueno, si ustedes recuerdan, la semana pasada en nuestra sección de psicología con Luis Ángel García del Gabinete Mente Clara en Cuellar, hablábamos de una terapia denominada terapia breve centrada en soluciones. Una terapia que yo creo que tenía bastante, bueno, aspectos curiosos, pero también importantes en la manera de tratar los problemas con los pacientes o consultantes, que me acuerdo de la palabra. Luis Ángel, buenos días. Buenos días. Yo me quedé con las últimas frases con las que despedimos la sección. Si algo no está roto, no quieres arreglarlo. Si algo funciona, hazlo más, evidentemente. Y si no funciona, deja de hacerlo, cámbialo. Claro, es lógico. Sentido común, pero bueno, hay que aplicarlo y ser consciente en todo momento en la aplicación de esta terapia, ¿no? Y decíamos que vamos a intentar profundizar un poco en este tipo de terapias poniendo ejemplos. Cuéntanos un poco cómo funciona esta terapia, qué pasos se van siguiendo. Vale, simplemente introducirte que nos centrábamos en la solución, ¿no? Sí. Recordad este aspecto distinto, novedoso a lo que los psiquiatras o psicólogos solemos hacer, que es centrarnos en el manual de trastornos mentales, el famoso DSM, o los médicos que se centran en la CIE, son la Clasificación Internacional de Enfermedades, y aquí nos centramos, el foco lo ponemos en la solución. El consultante determina qué solución quiere, ¿vale? Entonces, como fruto de esta solución, lo que le planteamos es una pregunta milagro, ¿no? Suena así un poco esotérico. Me acuerdo de un programa en el que decías, hacemos chas, no hacemos chas y solucionan las cosas. A ver cómo me vienes con la pregunta milagro, miedito. Lo llamamos así, bueno, simplemente le decimos, esta noche vas a dormir e imagina que tu problema se ha solucionado, ¿no? Entonces, bueno, como que ha ocurrido un milagro, ha habido un cambio repentino, no te das cuenta, pero ya has alcanzado la solución que tú buscas. Entonces actúa como que te hubiera sucedido ya ese milagro, ¿no? Entonces ya se ha solucionado. ¿Qué notarías? Entonces la persona empieza a indagar en qué va a cambiar, cómo se vería. Por ejemplo, lo que te digo, la dermatitis, que hablábamos el otro día, ¿no? Le dices, bueno, pues ha cambiado, tu dermatitis sigue, claro, pero ya me siento mejor, ¿vale? Pues ¿qué notarás? Pues que no me pica tanto, que no estoy con la mente puesta todo el tiempo en la dermatitis, que puedo hacer actividades o recuperar actividades que había dejado de lado, puedo salir con los amigos que también, fruto de esta enfermedad, pues los había dejado, y ya no salimos a jugar a las cartas o a tomar un cacharro o a dar un paseo, ¿no? Bueno, cambios que tú determinas que te vendrían bien. O sea, el hecho de imaginarte cómo sería tu vida sin ese problema. Más o menos, dicho a grandes rasgos. En este caso el problema no se quitaría, en otros sí se podría quitar, pero sí, ¿cómo sería tu vida a partir de que ya tienes la solución o estás enfocado en esa solución? No sé si esto tiene que ver con aprender a vivir con el problema, a llevarle mejor. Claro. No sé si puede ser la misma línea. Claro, hay veces que no tiene solución. A mí si me falta un brazo, a no ser que me lo implanten algún día, un ortopédico, que la tecnología avanza mucho, pero si no tengo que convivir con eso. Hay otras cosas que sí que puedo. Claro, que también hay otra terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Hay mucho de sí. Que también, bueno, este es otro pasito dentro de estas múltiples terapias que tenemos. Y en estas terapias vais haciendo preguntas habitualmente para trabajar esas soluciones. Claro, porque tú tienes que enfocar la solución. Además aquí le andas preguntando casi hasta exprimirle, ¿no? ¿Por qué? Porque es interesante que él aporte dentro de la solución pues diversos aspectos, ¿no? No centrarte solo en una cosita, porque cuantos más aspectos tengas, pues más fácil va a ser la intervención, ¿no? Te puedes focalizar en varios de estos puntos. Si solo tienes un punto, si eso te falla, si no consigues llegar a eso, pues tal vez te vienes un poquito abajo. En cambio, si tienes 3 o 4 puntos que puedes mejorar o que entran dentro de la solución, pues puedes potenciarlos. Luego trabajamos también con escalas, ¿no? El acotar el problema. Dices, bueno, pues del 0 al 10. ¿Cuál es tu nivel de dermatitis o de malestar en la dermatitis? Por ejemplo, por seguir con este ejemplo que hemos puesto. Pues tengo un malestar de un 8, por ejemplo. En realidad nos centramos más bien en lo positivo, sino cómo de bien estás en este momento, ¿no? Dice, pues estoy en un 2. Vale, bien, estás en un 2, pero
¿qué hay hasta llegar a ese 2? ¿Qué beneficio tienes? Aunque sea muy poquito, un 2, pero allá tienes un beneficio. ¿Ves? Siempre estamos buscando el lado positivo y viendo el vaso eso es, el medio lado lleno. positivo, y luego para conseguir llegar hasta el 10. Tal vez no llegues al 10, pero si llegas a un 8, bueno, pues de un 2 a un 8 va a estar muy bien, ¿no? Y a veces yo he tenido casos de... Cuéntanos algún tipo de problemas que se pueden tratar con este tipo de terapias, de los que hayas podido tratar tú o conozcas por esas formaciones. Pues, por ejemplo, un caso interesante es violencia de los hijos a los padres, ¿no? Con estas estrategias sí se pueden tratar. Nos presentaron, por ejemplo, el caso de un chaval de 12 años pues que incluso agredía a la madre y demás. Bueno, pues ahí había un conflicto familiar y claro, si no lo atajas ahí con 12 años, que bueno, ya tiene un tamaño, un peso ya que, bueno, que ya hace daño, no es un chaval de 3 años, eso va a ir a más, ¿no? Porque el hijo va a ir creciendo, entonces pues eso lo puedes tratar, ¿no? Cada uno tendrá su parte de problema, su parte de implicación en el problema, y bueno, pues haciendo la terapia con toda la familia, pues vamos viendo qué aspectos no son agradables y entonces cómo se puede cambiar eso. ¿Y si hay una parte de la familia que no quiere, por ejemplo en este caso el hijo? Claro, puede pasar que el hijo no quiera venir a consulta porque está muy cómodo en su ambiente con lo que hace y tal. Bueno, lo ideal es que vengan todos, pero si no, pues vendrán los padres y bueno, le daremos estrategias para poder afrontar eso, ¿no? ¿Qué estáis haciendo bien? Que veis que al hijo le viene bien y que a vosotros también, no ceder, no se trata de ir cediendo, ¿no? Pero buscar las soluciones de otra manera, buscar otra vía. Claro, dentro de lo que te toca vivir, a ver cómo podemos potenciar aquello que vaya a ir bien para la familia. Oye, ¿en qué momento nació este tipo de terapias? Bueno, pues en los años 80, hablábamos ya en el programa anterior, bueno, surge, ya dijimos, Steve DeSacer y Ian Zuckerberg, hoy lo he pronunciado un poco mejor. Vaya nombrecitos que nos y sí, empezó en Palo Alto, que es un centro de investigación ahí en Estados Unidos, donde ha habido más cosas que hemos hablado alguna vez de ellos. Eso es. Ahí surgió también la terapia, el método Silva, que habrá gente de control mental o desarrollo mental que dicen hoy en día, que también es muy interesante. Yo lo hice en su día y me pareció que también tenían una serie de estrategias y de recursos que están muy bien. Y bueno, en ese centro de investigación surge que estuvo también Milton Erickson, mi amigo Milton Erickson, el de la hipnosis ericksoniana, también estuvo ahí. O sea que veis que a mí me va persiguiendo sí, todo está relacionado. Mi amigo Milton, que participó también en la programación neurolingüística, recuerda. Y bueno, empezó ahí y luego ya se fueron a Milwaukee. Bueno, pues se separaron de ahí, supongo que tendrían sus inquietudes o que tal vez ahí ya no cabían y tenían que desarrollarlo en otro sitio. Bueno, se marcharon a Milwaukee y ahí comenzó un desarrollo más, bueno, pues potenciando el desarrollo y llega hasta nuestros días con, bueno, un referente aquí en España, por ejemplo, es Marc Bellevac, que es con el que yo me he formado, tiene varios libros publicados y tal, y bueno, él tiene ahí en la Universidad de Navarra, en Salamanca también hay formación en este sentido. Y bueno, yo creo que es una terapia a tener en cuenta, bueno, pues de estas de última generación y bueno, pues muy interesante por eso, por el foco que teníamos, ¿no? en la solución. Oye, te planteo un reto para próximos programas, que ya nos va alargando un poco el espacio. Valorar cómo se elige cada terapia en función de cómo te llega el paciente, por ejemplo, ¿puede ser un reto? Bueno, ya hemos hablado aquí de que la terapia no era lo más importante, ¿recuerdas? Sí, era cómo la persona afronta el momento y sobre todo el querer buscar una solución, que es lo que estamos tratando hoy. Pero imagino que cuando alguien llega, te explica, me pasa esto, vosotros planteáis, pues mejor tratarlo de esta manera, de esta otra, Sí. Bien, podemos tratarlo perfectamente. Ya te dejo ahí el reto sobre la mesa. Bien, me parece súper interesante y seguramente que hemos hecho reflexionar a mucha gente que nos está escuchando de decir, pues oye, yo tengo este problema en casa o tengo este problema cerca, ¿por qué no dar el paso?
Claro, siempre que se quiera mejorar hay que hacerlo, porque lo que decimos siempre, lo ideal, lo normal es estar bien. Si no estamos bien, hay que buscar solución. Efectivamente. Luis Ángel, que muchísimas gracias por traernos todas estas iniciativas. Muy bien, pues gracias a todos.